Estoy grabando. Ya. Esta ayudantía, la número 4, si no mal recuerdo, va a ser de chancado, especialmente chancador primario, porque recuerden, como la clase pasada yo les dije, o la ayudantía pasada, hay 3 tipos de chancado. Está el chancador primario, secundario y terciario. Y cada uno tiene una forma de dimensionarlo, con sus propias características, con sus propios modelos, y esta ayudantía va a ser más que nada de chancador primario. Voy a avanzar. Ya. Esto son simbologías. Nosotros en chancador primario tenemos varios tipos de chancadores primarios. Está el de mandíbula, está el giratorio, está el de rodillo y está el de cono. Normalmente uno trabaja, o los más usados por lo menos son, o bueno, es el chancador giratorio. Pero cuando el material es algo más grueso, se ocupa el chancador de mandíbula. Estos diagramas que están acá o simbologías, uno las pone en la ayudantía porque cuando en la prueba ustedes vayan a resolver un ejercicio, el de chancado, la idea es que ustedes, como resumen del ejercicio, pongan el circuito, ya sea entró tanto tonelaje a la planta, pasó por un chancador primario y ponen cuál chancador dimensionaron, ya sea el de mandíbula, giratorio, y ustedes ponen la forma. Y en todo, acá, en cada costado de cada figurita poner qué entró y qué salió, ya sea qué entró de tonelaje y qué entró de tamaño. Y después, qué salió de tonelaje. Obviamente que en esta planta de proceso uno no pierde tonelaje. Siempre va a ser el mismo. Uno acá no está concentrando o nada de ese estilo. Y después también tienen que poner con qué granulometría salió. Y siempre el F80, que vendría siendo el 80% pasante que entró al chancado, y el P80 es el 80% pasante del producto del chancado. Siempre uno utiliza el 80%, ¿por qué? Porque hay una persona que se llama Bond, él hizo unos modelos matemáticos con todo este tema y dedujo que el 80% es bastante en temas como de todo el análisis. El 80 siempre que se ocupa para dimensionar cosas, es como el más importante. Por eso siempre hablamos de P80 y F80. Entonces, el F80 es el 80 pasante del que entra el chancado y el P80 es el 80 pasante del que sale del chancado. Después tenemos las cintas transportadoras, que es el símbolo, los grizzlies y los arneros. El grizzly es un arnero que se utiliza en las plantas de proceso mineralúrgico, que es para optimizar la planta. Estos grizzlies son como arneros, pero de otra dimensión obviamente mucho más grandes, y normalmente tienen aberturas de 2 pulgadas a menos. No tienen de 4, siempre 2, porque es lo más representativo. Así que eso con la simbología. El profe, obviamente todavía no les pasa lo que es chancado y todo ese tema, pero voy a hacerle como un resumen. El chancador de mandíbula normalmente se ocupa para cuando tienen granulometrías mucho más grandes, y es un triturador, básicamente. Tienen que pensar como, a ver, esta parte, esto se cierra, acá entra el material, esto se cierra y tritura, y abre, se cierra, abre, se cierra. El chancador giratorio, esta es la forma, y piensen que este cono, bueno, partido por o sea, no tiene punta, este cono gira de forma elipsoidal en el chancador giratorio. Entonces, elipsoidal, esta parte se llama excéntrica. Y este gira y va golpeando las paredes, donde obviamente están el material que va entrando, y lo va triturando y se va moviendo. Se mueve en 360 grados para todos lados. Va girando y va chocando con las paredes. Obviamente que las paredes, la excéntrica no choca con las paredes porque hay material, porque si no las paredes se desgastan y hay que cambiar las placas y todo el tema de bulleseo. Eso es como más que nada el funcionamiento a grandes rasgos. El profe lo más probable es que se lo explique hoy día o mañana. Ya. Entonces, con el contenido a tratar de la ayudantía, el cálculo de la boca o admisión del chancado, cálculo de tonelaje y determinación del producto. Para uno dimensionar un chancado, de acuerdo a un F80, a un P80, a un tonelaje, se calcula con el método de los 3 pasos. Primer paso es calcular la boca del chancado o la boca de admisión.
El segundo paso es la capacidad de procesamiento. Acá en la capacidad tenemos tres tipos de tonelajes. Está el tonelaje nominal, el efectivo y el tonelaje de diseño. El tonelaje nominal es cuánto puede tratar en una hora la planta. El tonelaje efectivo es cuánto realmente está procesando la planta en las horas de funcionamiento. Y el tonelaje de diseño es cuánto es el tonelaje que debe tener el equipo para seleccionarlo. Uno puede pensar que son bien parecidos, pero sí son distintos. Y después el tercer paso es calcular el tamaño del producto. Ese es el método de los tres pasos. Es súper simple. Entonces, vamos a tener un ejercicio. Cálculo de boca o admisión del chancador. Ejemplo tipo prueba. Un chancador giratorio tipo 50-65. Nosotros vamos a trabajar con dos tipos de chancado en el dimensionamiento de un chancador. Tanto el de mandíbula como el giratorio. Y cada uno tiene sus modelos. Nosotros vamos a trabajar con modelos de mezzo, que son los chancadores de mandíbula, y creo que también con los mezzo, que son con los de giratorio. Y son catálogos, o sea, esos son los que están en el mercado. Nosotros no vamos a inventar chancadores. Entonces, cuando estamos hablando de un modelo giratorio, el 50, este 50 es el radio de entrada y el 65 es el ancho del manto del molino. Después hay una foto más adelante y yo le voy a explicar cuál es el ancho y cuál es el radio. En este caso, el de mandíbula, no, eso después lo vamos a ver en la tablita. Entonces, tenemos un chancador giratorio tipo 50-65, puede admitir como máximo un tamaño de roca X. ¿Cuál es ese tamaño? Después, un chancador de mandíbula C80 puede admitir como máximo un tamaño de roca X. ¿Cuál es su tamaño? Entonces vamos a calcular cuál es la boca de admisión. Y la tercera parte es una roca de tamaño 35 pulgadas puede ser procesada por qué tipo de chancador. Entonces, nos vamos. Datos. Pregunta, ¿es un chancador giratorio modelo 50-65? La pregunta B, ¿es un chancador de mandíbula C80? Y la pregunta C, me piden los modelos que pueden procesar esa roca. La roca de 35 pulgadas. Yo la voy a anotar porque después se me olvida. 35 pulgadas. Entonces, admisión del chancador primario. Es la dimensión lineal que se obtiene del equipo del chancado, el cual permite el ingreso del material. ¿Cómo se calcula la dimensión del equipo? Hay una fórmula para chancador de mandíbula y otra fórmula para chancador giratorio. En el chancador de mandíbula, con ancho A y largo B, eso se lo dan por tabla, la admisión va a ser igual a la raíz cuadrada del A por el B, entendiendo que el chancador de mandíbula, la parte de la entrada es como un cuadrado. En cambio, en el chancador giratorio, cuando nos dicen modelo BA, el B es la admisión que tiene el equipo, que vendría siendo, recuerden, el radio de entrada. Después, sinónimo de la admisión del chancador es la admisión del chancador. Eso es, que ¿Pipe? yo con este modelo de chancado, con esta abertura que tengo, ¿qué material puedo dejar entrar? Porque si yo dejo entrar un material más grande, lo que va a pasar es, primero, se va a atascar en la entrada. Segundo, al ser atascado, voy a tener que paralizar la planta de proceso. ¿Por qué? Porque se atascó una roca con una granulometría más grande de la admisión que me permite el chancado. Y parar una planta de proceso significa los camiones que están cargados con material que vienen de la mina se tienen que ir a las plantas de stock, y si no tienen planta de stock la mina, se quedan ahí. Segundo, hay que paralizar todo, ya sea chancador, o sea, se atrasa el chancador secundario, porque el chancador secundario, la alimentación del chancador secundario es el material que viene del chancador primario. Y así sucesivamente, o sea, se va a atrasar el chancador primario, secundario, terciario, molienda, y todo un problema. Entonces, por eso hacemos estos cálculos y hay que ser calcular bien para no cometer esos errores que después pueden ser, obviamente, en temas económicos de la mina, mal, obviamente. Entonces, ¿Pipe? sí, dale. Oye, ¿el A y el B representa ancho y largo del material o No, era del del equipo. chancador? El B, o sea, ¿en cuál? ¿Chancador giratorio o el mandíbula? El de mandíbula. El mandíbula es el ancho y largo de la parte de arriba de la entrada. Ahí lo voy a explicar porque esta siguiente ya voy a una foto. Ah, vale, gracias, Acá, gracias. mira. El A sería como esto y el B sería esto, porque es como un cuadrado la entrada. Este sería A
y este B, o este B y este A. Bueno, el ancho, mejor dicho, que el A. Este es el A, y esta parte que está acá es el B. ¿Se nota el mouse o no? Sí, sí, sí. Voy con un puntero. Ahí está. Este vendría siendo el A y este vendría siendo el B. Entonces, la boca del chancador de mandíbula es como un rectángulo. Pues se calcula de esta forma. Y en el chancador giratorio, la parte A es el radio de entrada, este, y la parte B es el ancho del manto del moledor, que sería de esta parte a esta parte. Esto. Y yo lo que les contaba delante, que la excéntrica es esta parte. Este cono es la excéntrica. Y esta excéntrica se mueve de forma elipsoidal, o sea, se mueve en los 360 grados de su base. Y ahí está la araña, y estos son los mantos, y todo un tema ahí le van a explicar. Entonces, ustedes acá se dan cuenta que esta parte se mueve por motor, obviamente, y todo el tema, y se mueve hacia adelante, hacia atrás. Y ahí la roca se tritura. Y al momento de cuando esto se va adelante y muele, el material cae. Y cuando se cierra, el material cae dentro, obviamente, de la mandíbula, y otra vez esto cierra, muele y cae. En cambio, en este caso, el proceso como de vaciado, entre comillas, del chancador giratorio, cuando la excéntrica se mueve elipsoidalmente y cuando se encuentra en este lado, moliendo el material que está en este lado se origina una abertura. Y en esa abertura el material cae. Entonces, cuando, obviamente, la excéntrica está en el lado derecho, por esta parte, moliendo acá el material del lado izquierdo cae. Y ahí el producto sale y así sucesivamente, cae por un lado, cae por el otro. O y cae obviamente por todas partes, porque se mueve, no es como que se mueve 180 así y así, se mueve para atrás, para adelante, en 360 grados se mueve. Entonces, cuando tengo un modelo de 50-65, mi admisión es de 50 pulgadas. Esa es la cálcula de admisión o boca del equipo. Entonces, acá esto va a ser un catálogo que nos va a entregar, o sea, se van a ocupar, de hecho, esto se ocupa en las pruebas, que en el curso, con esto uno trabaja en el tema del chancado. Estos son los modelos, y acá, por ejemplo, nosotros nos decía el modelo C80. Este va a ser su A, y este va a ser... Este va a ser su A y este va a ser su B. Entonces, y acá tenemos las capacidades y especificaciones técnicas, ya sea ancho de la abertura de la alimentación y profundidad de la abertura de alimentación, que vendría siendo el A y el B. Ahí está. Después, ¿cómo se calcula la admisión o boca del chancado? Bueno, lo mismo. A por B en raíz cuadrada. Entonces va a ser 80 milímetros por 510 milímetros, y acá la admisión va a ser de 50 pulgadas. De ahí la admisión del chancador de mandíbula va a ser de 638,75 milímetros. ¿Cuál es esta es la admisión? Pero nosotros después tenemos que hablar de un tamaño máximo de la roca que puede procesar ese chancador. Entonces, la, el, el chancador nos va a procesar como tamaño el 80% de la admisión. Entonces, mi 80% de la admisión tiene que ser mayor al F100 que va a entrar al chancador. Ejemplo, si yo tengo, bueno, acá hay un ejemplo. Acá, pregunta, admisión de 50 pulgadas. Entonces, yo tengo una admisión de 50 pulgadas. Esas 50 pulgadas las multiplico por 0,80, o sea, por 0,8, que va a ser mi 80%. Entonces, el material máximo que puede entrar al chancador es de 40 pulgadas. Entonces, si yo tengo, bueno, esto obviamente es cuando uno lo dimensiona, el material que entra, el 100% pasante, tiene que ser menor o igual a 40 pulgadas. No puede ser más, porque siempre hay que tener como una holgura, entre comillas, del tamaño, porque si la admisión es de 50 pulgadas, el material que venga de 50 pulgadas se va a atascar. Y no siempre viene en 50, siempre viene un poquito más, 51, 50 como y tanto, y ya ese 50 coma y tanto va a generar problemas. Entonces siempre es el 80% de la admisión, es como máximo el material que puede procesar el chancado. ¿Se entiende esa parte, no? Sí, sí, sí.
Ya, bueno. Y la pregunta B, en el caso del chancador de mandíbula, no, el girar. Acá se equivocaron. Ya, la pregunta B, el chancador de mandíbula. La admisión que calculamos era de 638,75 milímetros. Entonces, ese 638, que es la admisión, la multiplicamos por el 80% y me da que el máximo tamaño que va a procesar el chancador va a ser de 21,1 pulgadas o de 551 milímetros. Ya, una roca de tamaño 35 pulgadas puede ser procesada por qué tipo de chancador. Entonces acá es el proceso inverso. Nos están dando ya un tamaño de roca y lo que hay que encontrar es qué chancadores me sirven para procesar ese tipo de rocas con ese tamaño o con ese tamaño máximo. Entonces, mi 35 pulgadas va a ser mi F100, que es el 100% pasante, y la vuelta de admisión va a ser igual, o sea, va a ser menor, o sea, mayor o igual a 43,8 pulgadas o 1112,5 milímetros. Entonces, acá nos vamos a ir a las tablas de admisión del chancado. Estas son tablas resúmenes. Entonces, acuérdense que esta es la A y la B. Y la boca de un chancador, la boca o admisión de un chancador de mandíbula es la raíz cuadrada del A por B, de los modelos. Entonces, esto va a ser la boca, porque esto obviamente ya está calculado por si acaso. Y los valores, a ver, espérenme, que cuánto era el 1112. Entonces, yo puedo solamente admitir los modelos de chancadores que me admiten como mínimo, o sea, como máximo, una entrada de 1112, que vendría siendo de... ¿Dónde están? El modelo 42... Ah, entonces, en este caso, este es el caso del chancador giratorio. En este caso, los que me acepta son los modelos de C3054 en adelante, que este tiene una boca de admisión, bueno, este no, este tiene una boca de admisión de 1122, de 1089, de 1200 y así sucesivamente. Entonces, todos estos chancadores de mandíbulas me sirven para procesar el material con una granulometría de admisión de 1112. ¿1112? Sí, 1112. Entonces este no, me equivoqué acá, este no, este no. Solamente son este y este. Del 140 al C200. Y en el Disculpa, chancador, ¿qué cosa? esa boca, ¿cómo la calculaste? La sale boca en ¿Cuál verde boca? y después. ¿Esta? No, las dos que salen como abajo de la tabla A y B. ¿Esta? No, abajo de la tabla que tiene como A y B aparece boca y boca. Las pulgadas de milímetros. Ah, no me acuerdo de que en el chancador de mandíbula nuestra boca de admisión va a ser igual a la raíz cuadrada de A por B. Y acá te dan los A y B de cada modelo. Entonces acá está, esto está en milímetros. Entonces acá te dan en milímetros y después te lo pasan a pulgadas. Pero esto es porque te lo dan acá en la ayudantía. Pero normalmente no te Ah, van a dar la boca no te van a dar como dato la boca. Te van a dar, ya. mira, voy a echar para atrás un poquito, para que vean el catálogo. Acá. A ti te van a entregar de esta forma. De esta. Esto no. Esta, así es tu forma del catálogo Metso. Entonces a ti te van a dar por cada modelo, te van a dar el ancho, que es el A, y la profundidad, que es la B. Y tú tienes que, de acuerdo a eso, calcular la boca. Por ejemplo, en este caso va a ser, en el caso del C80, la admisión va a ser la raíz cuadrada de 80 por 510, y así sucesivamente. Y eso en milímetros. Pero acá en el ejercicio, te lo dan, calculado obviamente, esto no te lo van a dar, te lo dan, la boca te lo dan como pulgada y como milímetro. Ya está calculado, pero tú tienes que calcular la prueba. Y en el caso del chancador giratorio, Pico, una consulta entonces ahí que no entendí mucho. En la parte que en el C80 se vería entonces 800 por 510 y eso es la raíz cuadrada para que me dé lo que está abajo, ¿no? sí. Es que yo la calculé y no me da eso. A ver. No Me te da. da, me da como 202, me da aproximado. Déjame, mi calculadora me funciona.
¿Alguien que lo calcule, por favor? A mí Sí, me dio, A mí sí me da eso. a mí me dio lo que sale ahí. Ah, ya, Sí. bueno. Sí. Ya olvidado entonces. Eso es entonces. Ya. ¿Se entendió, no? Esta parte, acuérdense que estos datos no se los van a dar. Acá está calculado porque no va a perder el tiempo calculando cada uno. Pero yo les recomiendo que para la prueba hagan esto. Todo esto lo tengan listo. Para todos los modelos de giratorio y para todos los modelos de mandíbula ya esté calculada la admisión en pulgadas y milímetros. Para este caso igual. Yo se los recomiendo. Entonces, y en este caso, en el caso esto es el catálogo para el chancador de mandíbula, y acuérdense que el chancador de mandíbula lo expresan de modelos, y acá el chancador giratorio igual está por modelos, pero acuérdense que la primera parte, el primer número que nos dan es la admisión. Entonces, en este caso, yo tengo los modelos 4265, bla, 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 por lo que en este modelo va a ser la boca de admisión 42, 50, 54, 62, 60 y 60 respectivamente. Esto está en pulgadas. Y la boca, o sea, y obviamente acá pasamos el 42 lo pasamos a milímetros, el 50 también lo pasamos a milímetros, y de acuerdo a nuestro 1112,5 milímetros, calculamos qué chancador giratorio nos sirve. 1112 nos sirve el de 50, el de 54, entonces, ¿qué modelo nos sirven para procesar ese material? Nos sirven de este modelo en adelante. Y en el caso del mandíbula, nos sirve de este modelo en adelante, que sería el C140 al C200. ¿Se entendió? ¿Alguien que haya quedado como pillado? Sí, sí se entiende. Ya, bueno. Ya ahí está, obviamente, 42 está en pulgadas o en milímetros. En la prueba vayan con esto ya listo, porque va a ser mucho más, les va a ahorrar tiempo. ¿Se van a usar los mismos en las pruebas, Pipe? Los mismos. Nosotros en el Drive, de hecho, que les mandó la CONA, que les subió creo que se lo subió tanto al WhatsApp como al Facebook, está un Drive y donde dice chancador primario, ahí están todos los catálogos de los chancadores. Bueno, hay dos, el chancador de mandíbula y el chancador giratorio. En todo caso, se los voy a buscar y se los mandar directamente a ustedes por el grupo de WhatsApp. Pero están. Eso vamos a ocupar en la prueba. De hecho, yo les recomiendo que lo impriman mejor porque cada catálogo tiene su propio curva de análisis granulométrico. Entonces es recomendable y nunca va a calzar las curvas que están ahí, entonces va a tener que aproximar las curvas. Yo les recomiendo que lo impriman. Ya. Entonces, en resumen, los modelos que me sirven de mandíbula, el C140, el C145, el C100 y el C200. Y en el caso del giratorio, me sirve del 50-65 hasta el modelo 60-110. Eso era esa parte de calcular la boca de la admisión y calcular también la parte inversa. O sea, teniendo la boca, o sea, teniendo lo máximo que me acepta el chancador, hacia atrás, que sería calcular ya el modelo. Entonces, cálculo de tonelaje. Como les dije anteriormente, existen tres tipos de tonelaje. Para los que no estaban en ese momento, está el tonelaje nominal, el efectivo y el de diseño. El tonelaje nominal es cuánto puedo tratar en una hora de la planta. El efectivo es cuánto realmente está procesando la planta en las horas de funcionamiento, porque algunas plantas no funcionan todo el día. Siempre funcionan 2 turnos. Obviamente en las mineras más grandes funcionan las 24 horas. Pero las plantas no son 100% efectivas porque siempre tienen que reparar algo, se queda atascado. Entonces nunca funcionan al 100% de utilización efectiva. Siempre es menos, como acá dice. Y después está el tonelaje de diseño, que es cuánto es el tonelaje que debe tener el equipo para seleccionarlo. Entonces, acá tenemos dos ejercicios. Uno, una planta debe procesar 35.000 toneladas por día con una utilización del 90% y una holgura del 10%. La holgura se ocupa para el tonelaje de diseño. ¿Por qué se ocupa? Porque yo nunca voy a calcular un chancador con tonelaje justo. Por ejemplo, yo sé que la planta, en la mina diariamente me va a entregar 35.000 toneladas. Yo no voy a calcular el chancador giratorio con 35.000 toneladas, porque siempre puede ser más y menos. Entonces yo le doy a ese chancador o a ese cálculo una holgura. Y en este caso la holgura es del 10%, casi siempre se ocupa el 10%. Entonces, ejercicio 1. Una planta debe procesar 35.000 toneladas por día, con una utilización efectiva del 90% y una holgura del 10%. ¿Cuánto debería ser el tonelaje del equipo a seleccionar? ¿Qué es el tonelaje? El tonelaje de diseño. Segundo ejercicio.
un equipo C200 con un setting, ahí voy a explicar que el close size setting y el open size setting, de 225 milímetros con una dureza media, cuánto tonelaje procesa y cuánto tonelaje por día puede procesar una planta si tiene una utilización efectiva de 92% y una holgura del 10%. Entonces, hay dos ejercicios y los dos tienen datos distintos. Uno va la de la dureza, me da el setting, y acá me dan los tonelajes y la holgura, y la utilización efectiva. Entonces, datos del ejercicio A. Tenemos toneladas por día, que son 35.000, tenemos la utilización efectiva, que es del 90%, y una holgura del 10%. En el ejercicio B tenemos un tonelaje de equipo dado por los siguientes datos. Tenemos dan el modelo. Sí. Tenemos un chancador de mandíbula, modelo C200, un close size setting de 225 milímetros y dureza media. Un tonelaje diario, tonelaje del equipo, utilización efectiva y holgura del 10%. Me piden la utilización, el tonelaje del equipo. Entonces, acá está lo que les dije. Acá está el tonelaje nominal, el tonelaje efectivo y el tonelaje de diseño. El tonelaje nominal es el tonelaje diario dividido en 24, o sea, toneladas por hora. El tonelaje efectivo es el tonelaje nominal dividido en la utilización de la planta. Y el tonelaje de diseño va a ser mejor dicho, el tonelaje efectivo por 1 más la holgura dividido en 100, que vendría siendo, por ejemplo, si acá la holgura es del 10%, va a ser por 1,1. Entonces va a ser tonelaje de diseño es igual al tonelaje efectivo por este paréntesis. Entonces, tonelaje se va para la selección del equipo, el tonelaje de diseño, y para el ejercicio llegar al tonelaje del diseño, que es el que me pide, en la parte B. Entonces, hagamos la parte A primero. Sabiendo que el tonelaje diario son 35.000 toneladas, dividido en 24, me da que el tonelaje nominal es de 1.458,3 toneladas por hora. Ese tonelaje lo divido en 90% y me da el tonelaje efectivo, que vendría siendo 1.620,4 toneladas por hora. Después tengo el tonelaje de diseño, que vendría siendo eso por 1 más 10 sobre 100, que vendría siendo el tonelaje efectivo por 1,1. Entonces tengo un tonelaje de diseño de 1.782,4. Ese tonelaje es el que yo voy a ocupar para dimensionar mi chancado. Disculpa. ¿El tonelaje de diseño lo podía explicar de nuevo, por favor? Ya. ¿Qué parte es de la holgura? ¿Cuál? Sí, lo de la holgura, por favor. Mira, nosotros cuando vamos a diseñar un chancado, se ocupa el tonelaje de diseño porque, por ejemplo, de la planta van a venir 35.000 toneladas, como este ejemplo. Yo no puedo diseñar mi chancado con 35.000 toneladas, porque yo no sé, siempre varía. O sea, un día puede venir un poco más, y un poco más pueden ser 300 toneladas, 400 toneladas, 1.000 toneladas. Entonces, siempre hay que dar una holgura a ese diseño. Y nuestra holgura es el 10%, o sea, mi chancado yo lo voy a calcular con una capacidad del 10% sobre mi tonelaje instantáneo, o nominal, mejor dicho, instantáneo. ¿Cachai? Sí, o sea, sí entiendo lo que hay, pero a mí lo que me causa ruido es ese 1, porque entiendo que es lo mismo que lo del instantáneo, que lo del 90 partido por 100, pero ese 1 es el que me causa... Es que es como que esto es como un 110%, más que nada. El 1 más el 10 del 10 sobre 100 es 0,1, y acá vendría siendo como un 1,1, que vendría siendo como el 110%. Es por eso. Eso. Al final, esto es como el 100, y yo quiero el 110. Le quiero sumar 10%, entonces al final es 110. Ya, buena. Respuesta: el tonelaje para seleccionar el equipo es de 1.782,4, que es el que voy a ocupar, el de diseño. Seguimos. Ya, esto es la capacidad y especificaciones técnicas que me va a entregar del chancador de mandíbula. Acuérdense, cuando yo tengo estos modelos es de mandíbula. Acá tengo la abertura, que es A, tengo la profundidad, que es B, la potencia, que es muy importante, porque nosotros vamos a comparar chancadores. ¿Qué me conviene más? ¿Un chancador de mandíbula o un giratorio
siendo que los dos modelos me aceptan lo que yo quiero, pero ¿cuál ocupa menos energía? El de mandíbula giratorio. Entonces, la energía, la potencia, es súper importante. Después tengo la velocidad y después tengo el tamaño del producto y el lado cerrado de reglaje, que ahí se lo voy a explicar. Entonces, recuerden que el ejercicio B nos dieron un modelo de C200. Entonces, estos son todos los C200 que yo tengo. Por cada modelo hay varios modelos más, dependiendo de la capacidad y dependiendo del close size setting. Ahí al tío se lo voy a explicar esa parte. Oye, Pipe, Entonces, a nosotros nos pedían un close size setting de 200. Dejen ir para atrás porque no me acuerdo. Ahí está. De 225. Ya. Entonces, tengo un modelo de C200. Tengo todas estas opciones, pero este es de un close size setting de 175 milímetros, 200, 225, 250 hasta 300. Yo quiero un size setting me dieron un size setting, mejor dicho, de 225. Entonces al final yo voy a escoger ya las tablas están en el drive. Las tablas tanto de chancadores de mandíbula giratorio están en el drive y yo se las voy a mandar, pero están en el drive y eso se ocupa. Entonces, por cada modelo y por cada close size setting, yo tengo capacidades. Por ejemplo, acá se ven dos capacidades. Una dice 785 toneladas por hora y acá dice 1105 toneladas por hora. ¿Por qué hay dos? Porque la de que está en el lado izquierdo se ocupa para rocas duras. O sea, si yo tengo un chancador de mandíbula y mi roca es dura, por el work index, yo voy a ocupar este tonelaje. En cambio, si me dicen que lo dimensione el chancador de mandíbula con roca blanda, voy a ocupar este tonelaje. Y si me dicen roca media, va a ser el promedio de los dos. O sea, para roca dura va a ser 785 toneladas por hora, para roca blanda va a ser 1105 toneladas por hora, y para roca media, de dureza media, es el promedio de estos dos tonelajes. Entonces, el ejercicio nos decía modelo C200, nos decía con un close size setting de 225, y aparte nos decía roca media. Entonces, Pipe, dale. ¿qué significaba el close size setting? Ya, voy a explicar el tiro. Esa parte que tengo abierto en mi informe el semestre pasado. Ya, mira, se ve o no. Sí, sí. Ya, en el chancador giratorio, esto es un chancador giratorio, el close size setting es cuando el chancador se cierra en un lado. Y el open size setting es cuando se abre en el otro. Entonces, como yo les decía, cuando el chancador giratorio, la excéntrica, se cierra hacia un lado, en el otro lado se forma una abertura. Y en ese momento de la abertura, el material pasa, cae. Entonces, en el caso del chancador giratorio, a mí me van a dar el open size setting. Porque ahí me sirve el open. Porque es cuando se abre el chancador. Por eso yo ocupo el open size setting. En cambio, en el chancador de mandíbula, acá tengo, espera, mi informe del semestre pasado. En el chancador de mandíbula, cuando el chancador se cierra, el close size setting, en ese momento el material pasa, porque se abre. Pero cuando está en el open size setting, es cuando la parte de abajo no deja pasar nada, porque en ese momento el material está dentro del mandíbula. Por eso, cuando vamos a dimensionar chancadores, en el caso del de mandíbula, a ti te van a dar el close size setting. Y en el caso del giratorio te van a dar el open size setting. Y acá dejen ver, espera. Acá me dicen, el close size setting corresponde a la distancia entre el manto y el casco del equipo en la zona de descarga en el momento de la compresión, mientras que el open size setting corresponde a la distancia entre el manto y el casco del equipo en la zona de descarga en el momento de la descompresión. En el caso de un chancador de cono, bueno, giratorio. El close size setting en un chancador de mandíbula corresponde al momento en el que el giro del eje hace que la mandíbula móvil esté más cerca de la fija. Y el open size setting de un chancador de mandíbula corresponde cuando la mandíbula móvil está más alejada de la fija, que es... Ahora me voy al informe, o sea, a la presentación.
Voy a ir para atrás para explicar la foto. Acá. Esto vendría siendo el open side setting, cuando está cerrado. Cuando las dos, la mandíbula están más alejadas. Y cuando la mandíbula está más cerca, vendría siendo el open side setting. Ah, no, miento, todo al revés. Cuando las mandíbulas están lejos, vendría siendo el open side setting, porque acá está abierto. Y en el caso, cuando están cerradas, vendría siendo el close eye setting. Y en ese momento del close eye setting, el material baja. Diferencia del chancador giratorio, cuando yo tengo el open side setting, es cuando la excéntrica está en el lado izquierdo y deja pasar material por el lado derecho. Y ese vendría siendo el open side setting. Y el close eye setting. Por eso, cuando uno dimensiona chancadores, en el caso de la mandíbula, del chancador de mandíbula, te van a dar el close eye setting, porque es el que te importa, porque en ese momento del close eye setting el material pasa. En el caso del chancador giratorio, te van a dar el open side setting, porque en ese momento el material pasa. ¿Entendió? Sí, sí. Ya, bueno. Entonces, como les dije, en el lado izquierdo del tonelaje es para tonelajes de roca dura. Y en el caso del tonelaje del lado derecho es para rocas bajas, de dureza baja. Y la roca de dureza media es el promedio de los dos tonelajes. En este caso, nos daban una roca de dureza media, nos daban un close eye setting de 225 y un modelo de C200. Entonces, el tonelaje de diseño vendría siendo 945 toneladas por hora, que es para ese modelo, para ese close eye setting y para esa dureza de la roca. ¿Se entendió? Sí. Ya. Entonces, si te dan cuenta, acá estamos calculando todo al revés porque nosotros tenemos el tonelaje de diseño. Nos dio la holgura. Entonces, hay que volver para atrás. Yo quiero el tonelaje efectivo, porque este es el de diseño. Calculo el tonelaje efectivo y el tonelaje nominal. Al final, el tonelaje de diseño es meramente para calcular el chancador, pero para efectos de la planta yo voy a ocupar el nominal. Sí, ese es las toneladas por día de que entra la planta. Entonces, respuesta B, la planta de procesamiento tiene una alimentación de 18.969,6 toneladas por día, o menos para que el equipo C200 de close eye setting 225 milímetros con dureza media pueda ser utilizado. ¿Se entendió cómo el mecanismo de cómo calculamos el tema? Pero al final los cálculos son para despejar otras cosas. Es que en la pregunta A era todo al revés, porque nosotros estábamos calculando el modelo. En el caso de la pregunta B, ya nos daban los modelos y queríamos saber el tonelaje nominal. En realidad el tonelaje diario, porque acá el tonelaje diario es de 18.000 y fracción toneladas. ¿Cachai? Claro, ya entiendo. Ya, gracias. Ya. Entonces, ahora, determinación del producto. Dos preguntas. La selección mediante método de los 3 pasos me llevó a que puedo utilizar un equipo giratorio de modelo 3655 con un open size setting de 5 pulgadas, sabiendo que la dureza del material es alta. ¿Cómo sería la curva del producto y cuánto sería el pasante en el tamaño 2 pulgadas y 1/4 pulgadas y el tamaño del 80% pasante? Ya. Otra cosa. Cuando estamos estas famosas tablas de diseño que que ustedes van a utilizar en las pruebas, tienen sus propias curvas granulométricas, porque como ellos son los que fabrican el chancador, ellos hicieron sus curvas granulométricas para dureza media, dureza alta y dureza alta, o sea, baja, media y alta. Entonces al final ellos nos van a entregar una aproximación de lo que va a entregar el chancador de acuerdo a las características que nosotros queremos. Entonces, la pregunta A es esa. Y la pregunta B, debido a los pasos anteriores, la selección mediante boca y close eye setting, clasificar la selección entre dos modelos, un C125 con un close eye setting de 100 y un C3045 con un close eye setting de 80.
seleccione el equipo necesario para esta labor y señale el P80 y el porcentaje pasante en el tamaño 3 pulgadas y media pulgada. Entonces, datos de la pregunta A. Tenemos un Open Size Setting de 5 pulgadas y un Work Index de dureza, o sea, un Work Index o dureza, un Work Index alto. Y nos piden el P80, que sería el 80% pasante del producto del chancador, el pasante en 2 pulgadas y el pasante en 1/4 de pulgadas. En el caso de la pregunta B, tenemos un Close Size Setting de 80 milímetros y un modelo C, ese modelo, y tenemos un Close Size Setting de 100 milímetros con un modelo de C125. Y nos piden calcular el P80, el pasante 80% del producto del chancado, el pasante en 3 pulgadas y el pasante en media pulgada. Entonces, ¿qué es el P80? Es el 80% de material procesado en unidades de masa, que está bajo un tamaño determinado. Para el ejercicio A, el tonelaje efectivo por hora es igual... ¿Qué es esto? Esperen. Para el ejercicio A es igual a tonelaje efectivo por hora por 0,8. Indicar el tamaño, que creo que esta es la utilización efectiva, si no mal recuerdo. Indicar el tamaño del que alcanza esa cantidad de masa. Y para el ejercicio B, el tonelaje efectivo por hora es por 0,8, indicar el tamaño del que alcanza esa cantidad de masa. La voy a ver al tiro. Ya, este es lo mismo que dije delante. Pasante de entrada y pasante de salida, que vendría siendo en este caso el F80, y acá sería el P80. Ahí está. F80 y P80. Y el D80 era... Ay, lo tengo en una... Esto lo mandaba que tengo un apunte del D80. Ya. ¿Qué es el pasante en un tamaño X? Es el porcentaje de material procesado, el cual está bajo un tamaño X. Lo mismo que vimos en la ayudantía pasada. Para el ejercicio A, buscar el porcentaje de material que está bajo 2 pulgadas y 1/4 de pulgadas. Y para el ejercicio B, buscar el porcentaje de material que está bajo 3 pulgadas y media pulgada. Entonces, la otra tabla que era como media naranja, son los diseños o la tabla de diseños para un chancador de mandíbula. En este caso, esta es la tabla de diseño para un chancador primario, giratorio. Entonces, ahora tenemos el modelo, esos modelos que vimos delante, las reducciones por minuto, la energía en HP y el valor de la excéntrica, que es la cosa que gira. Y en este caso tenemos los valores del Open Size Setting. Y acá, en toda esta parte, son los tonelajes por hora de diseño. Entonces, nos decían, para el ejercicio A, para ahora nos decían un Close Size Setting de 5 pulgadas. Entonces, como lo dicen, o sea, un Open Size Setting. En este caso, el Open Size Setting de 5 pulgadas está en este. Entonces, yo puedo que me sirven todos estos modelos, posiblemente. Tengo todos estos modelos para seleccionar con un Close Size Setting de 5 pulgadas. O sea, un Open Size Setting de 5 pulgadas. Y nos pedían, me pica el 3655. Espérame que no me voy a para atrás. Y dureza... Espera que no leí bien el ejercicio. Ya. Como no nos dicen tonelajes, vamos a coger el de 3655. Esperen que me confundí un poco. Creo que lo daban en el Sí, no lo parece. daban. Sí, espera. Sí lo daban, ya sí lo daban. Pues sí que no lo daban. Entonces, vamos a coger este modelo. Con ese tonelaje a tratar, de 760 toneladas por hora. Ya, esta es la curva de los productos que nos va a entregar. Tenemos, estos son curvas granulométricas. Acá está el Open Size Setting.
y acá tengo los porcentajes. Entonces, esto todo lo da. Cuando yo tengo una dureza baja, media y alta, vamos a calcular con un porcentaje pasante 90, 85 y 75. Entonces, a nosotros nos decían una dureza alta. Entonces vamos a coger con 75% pasante. Entonces nos ubicamos acá en el 75% pasante, que vendría siendo por acá, y nos decían un open size setting de 5 pulgadas. Entonces nosotros vamos a intersectar el open size setting de 5 pulgadas y vamos a intersectar el porcentaje pasante de acuerdo al work index, que es 75. Entonces, 75 y el open size setting de 125, de 5 pulgadas. Entonces, en este punto se va a encontrar nuestra curva granulométrica, que vendría siendo la curva producto del chancador giratorio. Entonces, Disculpa, dale, el Word Index, ¿de dónde salió? O sea, dato. ¿lo da el ejercicio? Te ¿Lo lo da el dan. ejercicio? Sí, Ah, ya, te bueno, te gracias. dicen que el work dureza alta. Cuando no les digan dureza, asuman dureza media a todo esto. Si no les dice la dureza, asuman dureza media, calculen todo con dureza media. Entonces, eso, solo existen 3 valores para el Work Index, como En este plana, caso sí. mediana y dura. Ya. O sea, acá te dicen que en el caso que es suave, el work index es menor a 10. En el work index que es como medio, de 10 a 15, y para un work index alto, mayor a 15. Que acuérdense que 15 es kilowatt hora dividido en toneladas. Claro, pero al final lo que importa es el porcentaje, así que En este caso sí, lo que importa es el porcentaje. ya. Entonces, nuestro punto se encuentra entre la curva E y F. Entonces vamos a calcular un promedio de estas dos curvas. Y ese va a ser va a ser el producto que va a entregar el chancador giratorio. Entonces, esto igual se lo dan en el mismo, se los van a dar en el mismo, ¿cómo se llama? Las tablas de diseño están. Entonces, están para cada curva que está dimensionada acá, hay una curva de análisis granulométrico. En nuestro caso, nuestra curva se encuentra entre el E y el F. Entonces tenemos con un 190, 175 hacia abajo, y estos son los porcentajes pasantes. Pero nosotros nuestra curva nuestro punto se encontraba entre la curva E y F. Entonces, el promedio, es este. Hay que solamente promediar. Por este dio 2 y así sucesivamente. Entonces, este va a ser nuestro análisis granulométrico para el punto que nosotros encontramos. Y esto es lo que va a entregar el chancador giratorio, como el P. Entonces, esta tabla ustedes la pueden llevar a un gráfico en Excel. Acuérdense de poner abajo en función logarítmica, y este va a ser como 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 tamaños. Bueno, acá está como hasta el 100, antes del 200, vamos a calcular, porque está con máximo 190. Esta es la curva que va a entregar el chancador giratorio como producto. Entonces, ¿qué nos pedían? No me acuerdo qué parte nos pedían. El P80 lo ubicamos, va a ser 140. Acá hay 80,5 pasantes, tiene una granulometría de 140 milímetros. Entonces, al final, este va a ser nuestro P80. Y nos pedían, ni se ve esa parte, nos pedían el pasante en 2 pulgadas, que son 50 milímetros, y nos pedían alguien acá alguien me lo puede leer, porque acá yo no leo. Tengo la cosa de compartir pantalla. En la parte del cuadrito de la derecha. Dice pasante, un cuarto pulgada igual Ya, un cuarto pulgada. 6,25. Entonces, ubicamos el 50, que va a ser 10, 20, 30, o sea, 10, 20, 30, 40, 50. Lo ubicamos acá, 50 y acá. Entonces nosotros vamos a tener, con 2 pulgadas, vamos a tener un pasante de 34,5%. En el caso de un cuarto de pulgada, ni se ve, vamos a tener, acá que dice, 6,25.
Eso dice. Ya, entonces vamos a ubicar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25 hacia arriba y calculamos el pasante con ese cronometría. Y va a ser un pasante de un poquito más de 10. Un poquito más de 10%. No se ve muy bien en verdad, porque está blanco. Ni siquiera ustedes lo ven, yo creo. Pero va a ser un No, poquito sí más se de ve. 10% pasante para un cuarto de pulgada. Pipe, ¿Se entendió? yo tengo una duda. Sí, dale. Pasa que, a ver, espérate. En este caso, por ejemplo, si no dan exactos, se buscan por gráfica normal, no es necesario hacer como una de las cosas como interpolar o cosas así que No, hicieron búscalo en por la... gráfica. Por gráfica. Ah, ya, ya. Acuérdense que todos son métodos distintos de calcular porcentajes pasantes. Y todos son válidos. Todos son válidos. Son solamente distintas formas. Está el de la interpolación del logaritmo, está el de buscar la pendiente, está este. Hay varios métodos de cómo calcular el porcentaje pasante. Y todos son válidos. Son distintas formas nomás. El que más la acomode. Pero yo creo que siempre es mejor este porque ustedes lo ven visualmente. Y tiras nomás. Si acá nunca va a ser como el 1,0, no. Siempre va a ser como valor siempre cercano para que ustedes lleguen y tiren para arriba y después hacia el lado y vean rápido qué valor es. Oye, ¿y esa tabla curva producto de dónde salía? Esta, mira. Acuérdate que nuestro punto quedó acá. No quedó en ni una recta. Si hubiera quedado, por ejemplo, en la E, yo hubiera puesto, esta es mi curva producto, pero, o sea, mi gráfico producto. Pero como mi puntito, la intersección del el setting con la dureza, no cayó en una recta, yo hago el promedio de las que están al lado del punto. Por este caso, el punto quedó entre E y F. Entonces, yo voy a hacer un promedio de la tabla del E y del F. Y ese es esta tabla. Acuérdate que, mira, por ejemplo, acá era 93, 96 y acá me quedó 94,5, el promedio. Ah, El bueno, promedio eso. pasante entre las dos curvas que quedan entre el punto. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Ya, bueno. En el caso B, ya nos decían el modelo y nos decían el setting, nos decían también el otro modelo y nos decían el setting. Y la dureza, no recuerdo si era media. ¿Alguien se acuerda? La altura, creo. No. Ya, me fui. La dureza era... No dice, entonces asumir que es media. Si no dice, Oye, pero para el momento de calcular el Work Index, ¿no ocupaste como la dureza alta? pero porque en el otro ejercicio me decían que la dureza alta. En el ejercicio A. Ah, no, no había cachado, que cambiamos de ejercicio. Es que este es el B. El otro era cómo dimensionar un chancador giratorio. Ahora vamos al ejercicio B, que se trata de dimensionar un chancador de mandíbula. Bueno, ya está dimensionado, Ah, pero me dicen cómo volver hacia atrás. Entonces nos dan el modelo, nos dan el setting, nos dan el otro modelo y nos dan el setting. Y como nos dicen la dureza media. Entonces, por ejemplo, déjame volver para atrás. Acá, en este caso, nos dicen un setting de 80 milímetros. Entonces, ubicamos nuestra curva de análisis granulométrico entre 70 y 100. Estas curvas representan los settings que uno quiere, mejor dicho. Entonces, como me dicen un setting de 80, ubico mi recta acá. Y en el caso del otro modelo, me dicen un setting de 100. Entonces, tengo el setting de 80 y el setting de 100. Obviamente que estas son aproximaciones, este verde siempre que se ve como bien parecido, con la misma como curva, pero siempre más cercano al que nos
al conocido, porque en este caso 70 es conocido la curva, y nos piden el 80, entonces un poquito más allá del 70. Entonces, ya, la curva que siempre esté más cercana al eje Y va a ser con la que tiene mayor cantidad de fino. Esta. Porque voy a tener pasantes más hacia acá. Voy a tener, no, o sea, voy a tener, acá de los pasantes, voy a tener tamaños más cercanos al 1. En cambio, si se dan cuenta, en esta curva yo no tengo pasantes, por ejemplo, acá tengo si tiro hacia abajo, tengo un pasante mayor entre 100 y 200, más cercano al 200, mitad 150. En cambio, en la curva verde, en la verde oscuro, yo si tiro una vertical, voy a tener un pasante o sea, una granulometría más cercana a 100. Entonces, siempre las curvas que estén más cercanas al eje Y van a ser las que tienen más cantidad de finos. Entonces, en este caso, la que tiene mayor fino es la curva verde. Esta verde. Bueno, la única verde en verdad. Esta verde. ¿Se entiende esa parte? Sí, sí, sí. Ya, bueno. Acá calculamos el P80, va a ser 80% pasante, le intersectamos y bajamos. Va a ser 90, 92%, o sea, 92 milímetros. El pasante de 3 pulgadas, lo mismo. Calculamos el pasante de 3 pulgadas. Subimos, acá ubicamos el 75, intersectamos. Y va a ser un poquito menos, o 70% pasante, aprox. Sí, 70. Y en el de 1,5 pulgadas, que son 12,5 milímetros, ubicamos, acá es 10, 20, va a ser como por acá. Y intersectamos con la curva verde y una horizontal para el eje Y. Y va a estar como en 11, 12, 12,5% pasante para esa granulometría. Y así es. No es más que eso. O sea, lo único que tienen que fijarse bien es dimensionar bien el chancador y no equivocarse con los settings, porque no van a poner la curva en otra parte y ahí va a cambiar todo. Siempre fijarse bien en estas partes. ¿Se entendió esta parte del ejercicio? Sí, Sí, por mi sí. parte sí. Ya, bueno. Vamos a seguir con el otro. Aquí me pasé, pero un poquito más. Una mina subterránea se entrega 20.000 kilotoneladas por día, de mena de las siguientes características. Material desde un Orepas con parrilla de 20 pulgadas, material seco de 3% humedad, un work index de 14,5, ese otro work index, pero se ve después, no lo ocupamos para esta parte del curso, y un F100 de 20 pulgadas, con las siguientes granulometrías. Tenemos 16 pulgadas, 85, 78, 65 y dice calcular el tamaño en micras. Dice, el equipo debe operar con un 93% de utilización efectiva. El producto final va a una planta de exhibición 80% bajo 1 pulgada. Selecciona el equipo primario y secundario capaz de cumplir la meta. Vamos a escoger el primario porque el secundario es para otra ayudantía. Se ve junto al terciario. Entonces, datos. O sea, sí, datos. Para calcular la boca tenemos una F100 de 20 pulgadas, o micras o milímetros. Para el cálculo del tonelaje tenemos el tonelaje diario, tenemos la utilización efectiva y la holgura gusto del consumidor. Ahí ustedes deciden. Siempre en la prueba del semestre pasado, por lo menos, a nosotros nos hicieron escoger la holgura. No venía como dato. Siempre se escoge 10%, 8, o a lo más 12, 15. Y el cálculo del producto con un chancador primario llegar a un P80 de 1 pulgada. Entonces, para representar las pulgadas, ya. Cálculo de la boca. Tenemos un F100 era de 20 pulgadas. Entonces vamos a decir 20 pulgadas dividido en 0,8, que es el 80% de admisión, y nos da 25 pulgadas. Entonces tenemos que coger un equipo que tenga una boca de admisión de 25 pulgadas. Entonces, nos sirven todos estos y nos sirven todos estos. Todos sirven. Todos son con un mínimo de 25 pulgadas boca de admisión.
Cálculo del tonelaje. Acá dice, holgura entre 10 y 20%. Se usará para este ejemplo 10%. Cálculo del tonelaje de diseño. Va a ser el tonelaje por día por el 1,1, que sería el 100 más el 10%, y el 24, que sea la hora, dividido en la utilización efectiva, y me da un tonelaje de diseño de 986 toneladas por hora y un tonelaje efectivo de 896 toneladas por hora. Entonces, tenemos, este es el circuito. Va a ser chancador primario, recepción del material, equipo de chancado, puede ser mandíbula o giratorio, y la recepción del producto puede ser en correa o en correa más stock. El stock son los pilas de stock donde uno va dejando material y todo el tema. Después de un proceso se dejan en los stock. Sin uso de grizzly. El grizzly, acuérdense que son estas parrillas que seleccionan material antes de entrar a la planta de proceso, que es más que nada para disminuir o para optimizar la planta. Entonces, tenemos el chancador de mandíbula. El tonelaje de diseño era 986. Me sirven... estos son los tonelajes. Elección. ¿Y acá por qué hicieron eso? Espérame que haga... No sé qué hicieron. Espérenme, chiquillos, que esta ayudantía la hizo la Cona y me la mandó hoy día, entonces no sé qué acá. Elección C200 de 300. Como que sirven todo porque eligió el de mayor y el de mayor setting y el de menor modelo. Ya voy, mientras avanzamos voy viendo qué onda porque eligió ese modelo, porque no me dice nada del setting. A ver, 20 F100. No nos dice nada del setting, qué raro que la he escogido así. Ya. Y el giratorio. No entiendo por qué elige ese setting. O capaz que le faltó por ponerlo como dato. Espérenme. Material. 20. Esta parte me perdí porque no sé por qué eligen el setting de esa forma, porque no nos dicen el setting. Oye, pero ¿no será que si todos servían uno podía elegir cualquiera? ¿No? No, porque tenés que calcularlo, porque al final, si cogí el de 300 y el de 200 y te sirve otro de menos que consuma menos energía, ocupáis el de menos energía. Y este te ocupa 400, por ejemplo. Y si te sirve este, es de 200 en la mitad. Por eso ahí me perdí, no sé dónde sacar el setting. Vamos a asumir por mientras, porque ahí le pregunto a la Cona por qué puso eso. Elige elección de 330 a 70 con setting de 4 pulgadas, produce curvas con mayor cantidad de finos. Ya, honestamente esta parte no sé por qué eligió ese setting. Dejen ver bien. 14,5, F100, una parrilla de 20, material seco. A ver. Qué raro. Pero ¿qué dureza era? Era dureza media. Ahí está. Ya. ¿Por qué escogieron ese? Porque
este tonelaje soporta esa dureza media. Estos no. Por ejemplo, acá tienen 50-75, la dureza media sería de 65. Entonces, y el tonelaje por hora era de 986. Entonces hay que buscar un chancador de mandíbula que acepte esa cantidad de material. Por ejemplo, acá en estos modelos ni uno acepta. Hasta acá, ni uno. Abajo tampoco. Este podría aceptar y este podría aceptar. Ni uno más. Y acá se eligió este porque produce más fino. Eso es la respuesta que está acá, por ejemplo. Y acá igual. Por ejemplo, yo quiero con tonelaje de 986 toneladas por hora. Y en este caso, todos estos me lo permiten. Estos, mejor dicho, este y este. Pero este consume menos energía. Oye, pero en la anterior tabla escoge el de 300 milímetros, ¿no? Sí. Y ese era porque el setting... Claro. Tiene un trabajo. Sí. Pero este, a mí me causó extrañeza porque este en la tía igual te acepta ese tonelaje con dureza media. ¿Cuál? Pero debe ser por el... Con este estoy como... A esta parte, de verdad, honestamente, no sé por qué eligió es el ejercicio. Lo apunta bien de la cona. Pero elijamos este por mientras. Pero en el caso del chancador giratorio, tenemos que elegir entre estos modelos que están acá. Estos 5. Pero yo escojo el de 5 pulgadas, ¿por qué? Porque acuérdense que ese es el Open Size Setting. Es lo que, con qué va a salir el material. Y entonces, por lo que escoger uno de 5 pulgadas me va a entregar un material más fino. Y aparte, este modelo me acepta, me sirve para las pulgadas, o sea, para el tonelaje que yo quiero. Tengo un setting más fino. Y aparte, entre coger este y este, pero este me consume más energía. Me consume 500 HP y en cambio este me consume 400 HP. Por eso escojo el de 1000. ¿Se entendió esta parte? Este ya sé por qué escogió este modelo. ¿Se entendió? Tengo una duda que al Dale. lado dice sirve de 30 a 70 con Ese es para el secador secundario. 30-70. Pero ese no le vamos a ver esta ayudantía porque no corresponde. No va a entrar en la prueba. Van a ver después el secundario y terciario. ¿Se entendió por qué escogimos este de 1000? Con un setting de 5, o sea, el modelo, mejor dicho, 4265. Aparte, acepta puede ser que todos los modelos aceptaban la AUCA de emisión. Entonces, sigamos. Elección de la curva. Ya, voy a asumir hasta ahora que eligió la de 300. Vamos a el P100 sería 450, el P80 es 350. Acuérdense que el P80 es tirar acá una curva, o sea, una horizontal, y bajarla. Acá. 100, 200, 300, 350. El P80 de 350. Y nos pedían el pasante en 1 pulgada. Y vendría siendo 8%. El pasante en 1 pulgada. Y las curvas en el producto del giratorio, recuerden que escogimos un setting, ya acá puso 4. Pero no sé por qué puso 4. Se cogió el de 5. Ah, pero está haciendo el del secundario primero. Ya ahí sí, no dije nada. Ya ese no, que era el otro del primario. Ya bueno, no hace la curva del primario, pero la curva del primario, acuérdense que sería 5 pulgadas, una horizontal, y la dureza era media, por lo que vamos a coger el de 75. Entonces va a ser por acá, esta curva de acá, ahí voy a tirar mi pulso, no sirve, y acá sería esta curva. La misma que escogimos la vez pasada, esa. Entonces sería una curva así, y una curva así. O sea, así, entre medio de las dos. Me da fea la curva, pero para caso del chancador primario.
Acá hicieron el ejercicio para un chancador secundario, por eso cogieron el de 4 pulgadas. Recuerden que acá, cuando dimensionamos el chancador secundario, que no lo expliqué porque no entra, dimensionó con este modelo que tenía un setting de 4. Por eso acá puso en el otro 4 pulgadas, en el tema de las curvas. Ahí está, el F100 del secundario, por eso voy a pasar nomás. Ya, este me dijo que no lo viéramos, por mientras. Vamos a pasar al otro, que es como la continuación del ejercicio, que esta es la corrección por fino. Vamos a hacer el con grizzly. Las con grizzly son parrillas que comienzan de 1 pulgada hacia arriba. Y para este caso se utilizará un grizzly de 2 pulgadas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que todo el material que entra a la planta, que tenga una granulometría de 2 pulgadas, no va a pasar no va a ir a la planta porque se va a quedar en el grizzly. Va a pasar, o sea, mejor dicho, va a pasar por el grizzly y el material que es retenido en el grizzly va a ir al chancador primario. ¿Por qué se hace esto? Bueno, como lo dije la ayudantía pasada, se hace más que nada porque yo no voy a dejar pasar material a la planta que el chancador no me va a procesar. ¿Por qué? Porque ya tiene 2 pulgadas. Entonces, ¿para qué lo voy a dejar pasar? Prefiero ese material, dejarlo en la planta de stock, o que pase directamente a un chancador secundario o terciario. Como 2 pulgadas, lo más probable es que sea a un secundario. Entonces, va a entrar un tonelaje al grizzly, y el tonelaje a procesar es el retenido. Y el tonelaje pasante va a ser no procesado. Va a ir a otra parte. Entonces, el tonelaje que pasa, que de 2 pulgadas, va a ser 304 toneladas por hora, y el tonelaje que va a ir a la planta, que va a ser el retenido por el grizzly de 2 pulgadas, que va a ser todo este material hacia acá, van a ser 565 toneladas por hora. ¿Se entendió? Sí, sí. Esta parte disculpen, pero después tengo a las 3:30 tengo. Ah, no, a las 4. Tengo clase. ¿Ustedes? ¿Quién tiene clase ahora a las 3:40? Modela. Tengo yo. Ya, voy a pasar rápido. Ya, y este va a ser el tonelaje de diseño, con eso voy a calcular. Entonces, el tonelaje de diseño, después de hacer, va a ser el tonelaje nominal, después el tonelaje efectivo. El tonelaje de diseño va a ser 621,5 toneladas por hora. En resumen, no hace como toda la explicación. Entonces, vamos a calcular un chancador de mandíbula con un tonelaje de diseño de 621,5 toneladas por hora. ¿Cuál me sirve? Con dureza media. Todos estos. Acá está, así se entiende mejor. Todos estos. Todo esto me sirve porque todo esto no me aceptan esa cantidad de tonelaje. Entonces, equipos que sirven es un C200 con un 175 de setting, un C160 de 225 y un C145, para que está en la parte de compartir pantalla, un C145 de 250. Por fines de la curva se elige el modelo de C200 de 175 milímetros. Ahí está. Se coge, acuérdense que cuando yo le dije las curvas, en este caso, las curvas que estén más pegadas al eje Y es la que te va a entregar más fino, porque acuérdense que estas son las curvas son las curvas de análisis granulométrico que va a entregar el chancador de mandíbula. Entonces la curva que esté más cercana al eje Y va a ser la curva que yo elija porque es la que va a entregar más fino. Por eso la elección de este modelo, C200 con un setting de 175 milímetros. Disculpa, ese 175, ¿dónde se veía? ¿En la tabla? Acá. Esta parte es el close eye setting de un chancador de mandíbula. Esta, en milímetros. Lado de cerrador de reclaje es close eye setting. Entonces, ubico la curva del 175 milímetros. El P100 va a ser, bueno, acá obviamente se tiene que prolongar la curva, va a ser 260. El P80, acuérdense que intersecto, acá tiene una horizontal, intersecto, y va a ser 200 justo, milímetros, esta parte está en milímetros. Y el C de 1 pulgada va a ser 11%. Entonces, acuérdense,
si ahora lo ven, cuando hicimos sin Grizzly, nuestro P, o sea, nuestro porcentaje pasante en una pulgada era del 8. Y acá tenemos del 11. Entonces, ya por el hecho de que sacar el fino, produje más fino. O sea, me optimicé la planta porque, primero, estoy produciendo más fino y segundo, saqué material que ya era fino. ¿Se entiende esa parte? ¿La podrías repetir de nuevo, por Ya, favor? mira. Cuando dimensionamos el chancador de mandíbulas sin Grizzly, pasó todo, pasó el material que ya era fino. Y con ese material ya fino, la planta me entregó, o sea, el chancador me entregó un porcentaje pasante en una pulgada de 8%. Ahora que yo saqué el fino, o sea, me quedé con material relativamente grueso, o sea, mayor a 2 pulgadas, saqué todo el fino, o sea, saqué lo que tenía en una pulgada, incluso sacando el material fino, el chancador de mandíbula me entregó un P100, o sea, un pasante en una pulgada del 11%, o sea, aumenté en 3% el fino de producto, solamente poniendo Grizzly, en el caso de una pulgada. Después hay que evaluar obviamente en 2 pulgadas, menos pulgadas y todo el tema. Por eso, poner un Grizzly optimiza las plantas, ya sea porque me entrega más fino y porque proceso menos material, que es innecesario procesarlo. Porque literal, el chancador no tiene por qué procesar material tan fino, por eso ese material se debe pasar, ya sea al chancador secundario o chancador terciario, dependiendo del caso. Y en el chancador giratorio, lo mismo. 621,5 toneladas por hora. Me sirven todo esto. Me sirve esto, me sirve esto, me sirve esto. Pero escojo el que tiene menos open size setting, el que tiene 4 pulgadas, y escojo el que tenga menos energía, que me ocupe menos energía. En este caso va a ocupar 300 HP. Vos se escoge ese modelo, el 3055. Produce curva con mayor cantidad de finos. Entonces, ubicamos 4 pulgadas. Y acá otra vez dimensionó el secundario. Pero bueno, el 4 sería 4 pulgadas acá y con el 75% de pasante, ya que la roca es de roca media. Y la curva de análisis de producto se encontraría entre la H y la I. Entonces acá yo ubico mi curva. Espérense. Acá, ahí sí, ahí. Acá, o sea, un poquito más cercana al H. O sea, más cercana, te repito, más cercana al I, la curva. Se hace lo mismo, se hace el promedio de las dos curvas, de los dos productos que me entregan las dos curvas, y ahí está, la elección. Esta es la elección del chancador secundario por si acaso, no el primario. Y acá, ¿qué ocurre con las granulometrías? Se mezclan las granulometrías no procesadas con la procesada. Entonces, al final, yo tengo la tabla de curvas. Disculpa, acá tienen modela. 330 creo que, o 340, no me acuerdo. Ya, voy a esta parte a hacerla rápido. Mezclo la granulometría que me entregó el chancador y mezclo la granulometría que yo saqué con el Grizzly, que eran las 304 toneladas. Y acá lo único malo es que te lo hacen con un chancador secundario. Pero si se dan cuenta, es lo mismo. El chancador secundario con el primario, la misma forma de elegirlo. Mire. Porque los tienen tal, o sea, hay que coger el que me contenga los 621,5 toneladas por hora, elijo el que tenga menos setting, porque el que me entrega más, ¿cómo se decirlo? Me entrega más material más fino. En este caso se cogió este. En este caso es como lo mismo entre el primero y el secundario. Y mezclo. Tengo un F80 de entrada de 305 milímetros y un P80, hay que calcular el P80. Entonces, voy a pasar acá rápido. Acá tengo dos curvas. Pero no. Quedan hasta acá nomás. Hasta ahí. Hasta acá nomás. Hasta acá entra. Lo otro no, esta es otra materia de lo otro. Ya es como, eso es mezclar fino. Entonces, hasta acá queden. ¿Se entendió cómo se eligió el chancador o no? Sí, sí.
¿Sí? ¿Y una pregunta? Con las tablas, ya sea con las curvas. ¿Nada de nada? Acá bueno, en esta parte obviamente, acá donde acá. Dejen ver dónde está el ejercicio anterior. Ya, era acá. 986. Se escogió ese por el tema del tonelaje, el C200. Pero lamentablemente, según yo, este modelo igual sirve. Téngalo presente. Ese modelo, el C200 con un setting de 275, también sirve para este caso. Honestamente, no sé por qué cogieron ese modelo, el con un setting de 300, siendo que el de 275 te entrega material más fino. De punta a la cona, según yo fue error de tipeo, pero se calcula con este. Porque este sí me acepta este tonelaje, y aparte sí me acepta, y aparte es más fino que el del C200 con un setting de 300. ¿Se entendió? Y en el otro chancador, en el giratorio, se escogió porque este me acepta el tonelaje por hora, y aparte porque tiene un setting bajo. Porque, o sea, igual en todo caso, el de 1700 igual tiene un setting bajo, pero no me sirve. ¿Por qué? Porque este ya está calculado con la holgura, y además este consume menos energía, 400. Y la energía tiene que siempre tenerla presente a la hora de calcular o dimensionar chancadores. Porque siempre cuando comparen un chancador de mandíbula giratorio, voy a escoger el que gaste menos energía, porque la energía es cara. Entonces ustedes cuando tengan la prueba, les van a dar datos, y ustedes van a tener que dimensionar los datos con un chancador giratorio y con un chancador de mandíbula. Y esos dimensionados, ustedes van a decir, el chancador de mandíbula me gasta 600 HP, pero el chancador giratorio, con los mismos datos y con la misma holgura, la aceptabilidad, todo el tema, me gasta 300 de energía. Entonces yo voy a decir, me conviene más escoger el chancador giratorio. ¿Por qué? Porque me consume, voy a procesar obviamente el material, y con los mismos datos consumo la mitad de energía que me consume un chancador de mandíbula. Y esa es la elección en este caso. ¿Por qué se escogió el de 1000 toneladas? Y mejor dicho, ¿por qué se escogió este modelo? El de 4265 con un setting de 5. ¿Se entendió esa parte? Sí, sí, sí. ¿Alguna consulta o duda sobre alguna cosa? Por mi parte, no. Yo tampoco vive. Ya, buena. Cualquier duda me la hacen llegar a mi WhatsApp, y yo les voy a mandar hoy día en la tarde los catálogos que están en el Drive, tanto del chancador giratorio de Metso como el chancador mandíbula también de Metso. Que en esos PDF están estas tablas, obviamente, están las otras curvas que les mostré, estas curvas. Están estas curvas, que esta es la curva del chancador de mandíbula. Están también estas curvas, están estas tablas, están todas las tablas en esos PDF que yo les voy a mandar hoy día, lo más probable. Una consulta, ¿vaya a mandarlo corregido? Sí, sí. Pero en todo caso, ahora que lo vi bien esta parte, no es necesario corregir esta parte. ¿Por qué? Porque el chancador secundario ya está en la tabla. Mira, acá. Y es el mismo método de elección, en este caso, para el chancador secundario. O sea, tengo que buscar un modelo que me acepte esta tonelada y que me entregue o sea, mejor dicho, que tenga un setting bajo. En este caso, el que me satisface eso es el de 4 pulgadas con el modelo 3070, y con un tonelaje por hora de 1080. Y es lo mismo, o sea, si ustedes ya obviamente cogieron ese modelo, se van a la tabla e intersectan el de 4 pulgadas acá
y el de con 75% que vendría siendo el pasante con roca media. Esto sería la misma curva. Entonces, en este caso, escoger un chancador primario o secundario es lo mismo. A ver, déjame ir para atrás. ¿Sí? No sé qué me preguntan, ¿verdad? Yo, pero sí, sí entendí. Ya, buena. Así que eso. Voy a dejar de grabar, obviamente.